Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan en nuestras transmisiones. Nosotros estamos en medio del contexto del libro de Mateos, llegando ya a Mateos capítulo 25, y el título del mensaje de hoy, del mensaje 27, es La venida de Cristo y las naciones. La lectura de la Biblia es Mateos capítulo 25, de los versículos 31 hasta el 46. En la semana pasada nosotros abordamos la parábola de los talentos y no conseguimos terminar el mensaje. Entonces hoy yo voy a terminar esta parábola. Nosotros hemos dejado claro a todos nuestros oyentes y nuestros hermanos que nos acompañan que Dios, Él tiene un negocio. Un negocio de Dios es la economía de Dios. Esta palabra economía en griego es oikonomía, aparece en primera carta a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ahí fue traducido en algunas versiones como servicio de Dios en la fe. La palabra servicio en verdad es oikonomía. Oiko en griego significa casa. Y nomía viene de nomo, viene de la palabra ley o gerenciamiento o administración. Esto es, Dios tiene una casa aquí en la tierra y hoy en el Nuevo Testamento su casa es la iglesia. Y la administración de la casa tiene como meta llevar a cabo el negocio de Dios. Y el negocio de Dios hoy, quedó claro para nosotros en Mateos 16, es toda la obra que Cristo realizó como hombre aquí en la tierra, su encarnación, su vivir humano, su sufrimiento, la predicación del Evangelio, su cura y su predicación del Evangelio. Él tuvo como fin sufrir en las manos de los principales sacerdotes y sería entregado a los gentiles para ser azotado y muerto y resucitar al tercer día. Entonces todo el trabajo que él hizo aquí en la tierra tiene como meta, como el Cristo ungido de Dios, cumplir su misión. Su misión es la de engendrar la iglesia, y no solamente engendrar la iglesia, sino edificarla. Nosotros hoy estamos en el proceso de su edificación. Dios, Él encargó a Jesús, a Cristo, todo este proceso que Él pasó hasta su muerte y resurrección, y Dios hizo con que aún en el registro de Juan capítulo 20, Él apareció en medio de donde estaban los discípulos en un recinto cerrado. Él apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios, después de su muerte y resurrección, Dios, Él rogó al Señor, esto está en Juan capítulo 14, Él rogó al Padre que enviase otro consolador, y este otro consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Y este Espíritu en verdad era el mismo Jesús que habitaba con los discípulos en aquel tiempo, pero después de su resurrección, Él tendría las condiciones de entrar en sus discípulos como el Espíritu. Gracias a Dios, hoy este Jesús, este Cristo está dentro de nosotros, habita en nosotros como el Espíritu de Dios, como Espíritu de Cristo y como el mismo Cristo. Vive en nosotros. Y no solo esto, en el día de Pentecostés Él reunió allí
a los galileos y a los discípulos, 120 galileos, y allí pidió que esperasen la promesa del Padre, que enviaría desde los cielos al Espíritu Santo para derramar sobre aquellos hombres que estaban en Jerusalén, para bautizar a su iglesia para dentro de un único cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y este bautismo por el Espíritu Santo dio el poder a la iglesia para la predicación del Evangelio. Entonces, quedó muy evidente que la misión de Cristo, Él hizo su primer parte, Él hizo en cuanto estuvo aquí en carne, obedeció al Dios Padre y murió en la cruz, Él resucitó, engendró la iglesia. De ahí en adelante, el proceso de edificación de la iglesia ahora está a cargo del Espíritu Santo con la iglesia. Nosotros estamos aquí en la tierra con la misión de concluir la edificación de la iglesia. Hasta el siglo XIX, la iglesia no había sido edificada. Y cuando la iglesia fue edificada, las puertas del Hades no prevalecieron contra ella, no prevalecerán contra ello. Pero queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes, estamos en el siglo XX, estamos al final de los tiempos. Y esta edificación de la iglesia, queridos hermanos, tiene que ser hecha por la última generación. Nosotros somos llamados como los trabajadores de la última hora. Dios no quiere perder más tiempo. Él quiere usarnos como trabajadores que piensan fuera de la caja del contexto, no convencionalmente, no seguir las tradiciones. Nosotros seguimos al Espíritu. Nosotros damos flexibilidad para que el Espíritu actúe. Nosotros damos libertad para que el Espíritu actúe, lejos de nuestra limitación humana, limitación de nuestra mente. Y gracias a Dios, hermanos, por la palabra profética que Él ha dispensado en estos últimos años, nos ha guiado y nos ha hecho con que la iglesia entendiese que la palabra hace la obra de Dios. Nosotros entendemos, hermanos, que por nuestra simplicidad es importante identificar el canal por donde fluye la palabra de Dios. Cuando nosotros identificamos el canal por donde fluye la palabra de Dios, hermanos, de ahí en adelante es permanecer simple, permanecer obedientes a la palabra, penetrar en la palabra, no oír la voz del Señor superficialmente. Infelizmente, durante toda la historia del pueblo de Israel, cuando la palabra de Dios fue despreciada, fue menospreciada, dejada de ser apreciada, la decadencia vino. También toda la historia de la iglesia, la decadencia vino cuando no estaba más la palabra de Dios viva, o cuando no había más quien oye la palabra de Dios atentamente para ejecutarla. Y gracias a Dios, hermanos, llegó nuestro tiempo, que en el libro La historia de la iglesia de Andrés Miller, escrito en 1800, él ya predecía que surgiría la iglesia en Filadelfia. Ella tendría una característica especial, era que serán abiertos los tesoros de la palabra profética para esta iglesia. Pero parece antagónico esto. Esta iglesia será encargada de concluir la obra de Dios, pero esta iglesia es una manada pequeña, manada dicha en Lucas, y esta iglesia tiene poca fuerza. Entonces, ¿cómo esta iglesia que tiene poca fuerza y pequeño número puede concluir la tarea de edificar la iglesia? Hermanos, gracias a Dios, ella tiene la palabra profética. Esto ha hecho toda la diferencia en nuestros días.
Ahora nosotros descubrimos que la palabra profética que viene de la boca de Dios, si nosotros oímos atentamente, como él dijo al pueblo de Israel que se paró en Egipto, al monte Sinaí, él dijo, si prestares atención diligentemente a mi voz y guardares mi pacto, vosotros serán propiedad exclusiva, peculiar mía, de entre todos los pueblos. Vosotros seréis reino de sacerdote y una nación santa. Entonces, este era el pueblo de Israel cuando fue llamado. ¿Cómo podría este pueblo ser diferente a las otras naciones? ¿Cómo podría este pueblo permanecer diferente de las otras naciones, hermanos? Es por la palabra. Es oír atentamente la palabra, diligentemente la palabra y guardar sus mandamientos, guardar sus pactos. En el tiempo de la iglesia, cuando fue engendrada, es lo mismo, ¿no es así? Si nosotros damos atención y aprecio adecuado a la palabra profética, lo que Isaías dice, el amor reverente a la palabra de Dios, hermanos, Dios va a tener camino para hacer su obra por medio del Espíritu. Y ha sucedido esto. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros necesitamos percibir el poder que hay en la palabra de Dios. No había luz en el registro de Génesis capítulo 1 y Dios dijo una sola palabra, haya luz, y fue la luz. Vea el poder que hay en la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos creer. En Salmos 33, versículo 9 dice, habló Dios y todo se hizo. Ordenó Dios y todo pasó a existir. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de creación. La palabra de Dios tiene el poder de operar en nosotros. La palabra de Dios es una orden para que las cosas se hagan. Por tanto, si nosotros recibimos esta palabra con este espíritu, como los tesalonicenses recibieron como la palabra de Dios, esta palabra tiene el poder para operar eficazmente para quien cree. Es de esta manera, hermanos, que la iglesia en Filadelfia va a concluir esta tarea de la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, esta tarea, la edificación de la iglesia, que es la misión de Cristo, pasó a nosotros. Y nosotros, por el poder del Espíritu, nosotros estamos ejecutando y concluyendo esta tarea de la edificación de la iglesia. Es por tanto, hermanos, es un negocio. Estamos envueltos en un negocio. Durante 19 siglos, a partir del siglo II hasta el siglo XX, hasta ahora, el siglo XIX, recientemente, el pueblo de Dios, por causa del surgir del clericalismo, ha lidiado con la palabra de Dios meramente como una doctrina, meramente como teologías. Y solamente el clero podía servir al Señor. Entonces este clero tendría que ser preparado yendo a las escuelas teológicas para que ellos entiendan varias teologías sistemáticas. Hermanos, esto es perder el sentido de la economía de Dios, perder el sentido del negocio de Dios. Nosotros estamos ejecutando un negocio, y todo negocio tiene como meta resultados, todo negocio tiene como meta frutos, y Dios mandó buscar frutos en su viña en el Antiguo Testamento, y a quien Él entregó para producir frutos en la viña del Antiguo Testamento no encontró ningún fruto. Y en el Nuevo Testamento el Señor también hace que su iglesia sea una viña. Él quiere frutos de la viña. Este es el negocio. No es solamente para estudiar teología, no es solo para estudiar doctrina, teorizar las cosas o para hablar palabras bonitas de la Biblia. No es esto. Cada palabra de Dios es una orden. Cada palabra de Dios es para ejecutar algo. Y esta ejecución, hermanos, es para la edificación de la iglesia.
Oh Señor Jesús, por eso hermanos, Él llamó antes a Jesús como hombre, Él necesitó tornarse un hombre para ejecutar su tarea, llamó a sus siervos y les entregó a cada uno los talentos. Él confió los bienes a estas personas. Hermanos, Dios nos confió sus bienes. Sus bienes, hermanos, son personas para la edificación de la iglesia. Por tanto, cuando nosotros vamos a las calles para predicar el evangelio, orar por las personas, puedo orar por usted, en verdad usted está buscando, encontrando a los dones que el Señor tiene en las calles para que usted las traiga a la edificación de la iglesia. El Señor dio a unos 5 talentos, a otro, para otro 2 talentos, para otro 1 talento. Hermanos, justamente para no menospreciar aquel que recibió un talento, va a mirar a los de 5 talentos y va a decir, él recibió tanto, él tiene tanto capital, él consigue desarrollar bien su negocio, yo recibí solo 1. Entonces, para no despreciar esto, yo hice cuestión de hacer una pequeña comparación con el valor del talento de hoy. El talento son aproximadamente 45 kilos de plata, que al precio de mercado internacional del día que yo lo consulté, el mercado internacional de plata, un talento significaba alrededor de 170.000 reales. 2 talentos, 340.000 y 5 talentos, 850.000 reales. Entonces yo solo usé esto para que ustedes tengan una idea de que no era poca cosa. Quien recibió 170.000 reales tiene oportunidad de hacer negocios, pero el negocio de Dios no es el dinero. El negocio de Dios son las personas para la edificación de la iglesia. El negocio de Dios, hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como yo no terminé de explicar, algunos pueden haber entendido errado, equivocado en la semana pasada, en el mensaje pasado. Entonces yo quiero completar ahora con Romanos capítulo 12. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Voy a leer a partir del versículo 4. Usted puede leer todo el capítulo, que vale la pena leerlo. Romanos 12, versículo 4. Aquí habla del cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, entonces si yo hablo en talentos, usted va a entender que estos talentos son dados para los miembros del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene su función. Y la función de un miembro es diferente a la función de otro miembro. Entonces, cada uno tiene su función. Y cómo yo voy a tener mi función, cómo yo voy a funcionar, siendo fiel a mi función que Dios me dio, ahí viene enseguida. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso, hermanos, tenemos que entender que ninguno de nosotros es suficientemente grande para ser un cuerpo. Nosotros como máximo somos un miembro. Todos somos solamente un miembro. Todos juntos formamos un solo cuerpo. Entonces, estos talentos son dados para estos siervos, no son para abrir su propio negocio particular, porque sus negocios es el negocio del Señor, el negocio de ellos es el negocio del Señor, o sea, para la edificación de la iglesia, es para que cada miembro funcione adecuadamente para que el cuerpo sea edificado. Ustedes entienden, ahí el versículo 6 va a interpretar, yo voy a interpretar los talentos con el versículo 6. El versículo 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, entonces estos dones son los talentos. El Señor quiere darnos dones conforme a la gracia que nos es dada. Y esta gracia que nos es dada es de acuerdo a la capacidad de la parábola de los talentos. ¿Entendió? Entonces, de acuerdo con la capacidad, Dios entonces tiene determinada gracia para usted, y de acuerdo con la medida de la gracia, Dios entonces da dones a usted. ¿Entendieron? Entonces, los talentos no son dinero, los talentos son dones. Dones para que cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo, funcione en pro del cuerpo. No es para mi beneficio particular, no es para mi propio negocio, es para el negocio de Dios, que es la edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad. Nosotros necesitamos buscar siempre, hermanos, perfeccionarnos, sea en la educación formal, el que está en la edad de educarse, en nuestro trabajo, en la sociedad. Podemos ampliar nuestra capacidad para el uso de Dios. ¿Podemos o no? En nuestra vida social también podemos aprender. ¿No es así? Ampliando nuestra capacidad, aprender con los errores y los aciertos de los otros, con nuestros aciertos y errores, podemos buscar siempre avanzar. No sea como aquella música que nosotros tenemos, una música popular brasileña que dice: yo nací así, fui criado así, vos siempre, voy a ser siempre así, voy a morir así. Y no va a ser nunca arrebatado. ¿Saben? Nunca diga al otro: yo soy así, hermanos, no tiene sentido mudarme, cambiarme. ¿Usted puede cambiar? Sí. Puede ser perfeccionado. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, usted puede ser perfeccionado en el CPEP, usted puede ser perfeccionado en el PAC, puede ser perfeccionado predicando el Evangelio con los hermanos, en el Puedo Orar por Usted puede ser perfeccionado en la red de conectadas de las mujeres, usted puede ser perfeccionado en la red de cuidado de los hombres de oración, usted puede ser perfeccionado a través de la central de recepción, a través de la red de cuidado de la iglesia, usted puede ser perfeccionado en los diversos servicios de la iglesia. En el Bucafé, en el Expolibro. ¿Es así o no? Fábrica de vencedores, fábrica de jóvenes. Al final de mes vamos a tener una. ¿No es así? ¿Podemos ser perfeccionados o no? Vamos a ampliar nuestra capacidad. Ahora, aún ampliando nuestra capacidad, nosotros tenemos que entender que la obra de Dios no es hecha por nuestra capacidad. La obra de Dios es hecha por el poder de Dios. Ahí usted va a decir: entonces, ¿por qué yo voy a ampliar mi capacidad si todo tiene que ser hecho por el poder de Dios? La capacidad humana, hoy a la mañana hablé de la zarza. Cuanto más la zarza es perfeccionada, más consigue ser sustentáculo para el poder de Dios, que sea mayor el poder de Dios. Entonces voy a hacer otra analogía hoy de mañana. Es como si fuese Dios es un suplir muy grande de un tanque de agua grande, y usted es el conductor, es los caños de esa agua. Cuando usted es un caño de media pulgada de diámetro y necesita suplir 5 baños, 10 bañeros, 10 baños y muchas cocinas, y cuando usted hable todas las canillas, da un poco para cada una de las canillas. ¿Por qué? No es que no haya agua en el tanque de agua, es que la capacidad de los tubos es pequeña. ¿Ustedes me entienden? Entonces el poder de Dios continúa siendo el poder infinito de Dios, pero cuando pasa por usted es extremadamente limitado. Por eso, hermanos, Dios nos capacita. De media pulgada usted puede tener la capacidad para 3/4. Y usted puede tener la capacidad para 1 pulgada. Yo no sé por qué nosotros tenemos en esa medida inglesa los tubos, porque todo es métrico, ¿no? Y usted puede ser ampliado para 1,5 pulgadas, puede ser ampliado para 2 pulgadas. ¿Es así o no?
2 pulgadas. ¿Sabe cuánto es 2 pulgadas? Creo que hay muchos que no saben. 2 pulgadas son 5 centímetros de diámetro. 5 centímetros de diámetro. Ahí puede conducir mucha agua. Entonces, hermanos, el poder continúa siendo de Dios, no es suyo. Muchas personas que son muy capaces y creyeron que el poder para hacer la obra de Dios es de ellos, Dios también no pudo fluir a través de estas personas, de estos caños poderosos, porque el poder es de Dios, el poder no es del hombre. Entonces, muy bien, hermanos, yo quería solo agregar esto para que ustedes entiendan que necesitamos buscar siempre el perfeccionamiento, tener siempre humildad suficiente para aprender con nosotros, para aprender con la palabra, para aprender con nuestra vida conyugal, en nuestra vida social, en la vida de la iglesia, principalmente en la obra del Señor. Nosotros podemos buscar siempre ser capacitados y nuestro negocio es edificación de la iglesia. Cuando nosotros predicamos el evangelio en las calles es para buscar a las personas que Dios ya predestinó, que estas personas serían materiales para la edificación de la iglesia, que son sus bienes. Entonces vamos a las calles, vamos a buscar los bienes del Señor. Y cuando nosotros traemos estos bienes del Señor, vamos a cuidar bien de ellos porque son bienes del Señor. Y vamos a colocar estos bienes para la edificación de la iglesia. ¿Ustedes entienden? Entonces, cuando el Señor vuelva y lo encuentre usted haciendo así, usted será un vencedor porque usted está cuidando bien de los bienes del Señor. Espero que ustedes hayan entendido y yo pude terminar. Y la recompensa, voy a hablar rápido de la recompensa que no hablé. Mateos 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así él habló. Al que recibió 5 talentos, también al que recibió 2 talentos. Usted ve que él habló la misma palabra para uno que recibió 5 y uno que recibió 2. Quiere decir, basta que usted sea fiel en lo que usted recibió. No necesita hacer comparaciones con otro. Siendo fiel, usted va a recibir la recompensa suya. Yo necesito agregar, el hermano Don, cuando tocó en este tema, él realmente habló algo muy correcto. Por esta parábola parece que la situación es estática. Es estática. Quien recibió 5 va a permanecer con estos 5 al final de su vida. El que recibió 2 va a ser 2 estáticamente. Quien recibió 1 será 1 estáticamente hasta el final. Hermanos, por lo que el hermano Don nos explicó, Nadie comenzó a servir en la iglesia con 5 talentos. Todos nosotros comenzamos con un talento. Entonces, este talento recibido al comienzo no va a permanecer hasta el final. Este talento va a ampliarse. Entonces, no quede diciendo, yo soy de un talento, yo voy a morir con un talento. No va a morir. Si usted fue fiel al Señor, buscar capacitarse, usted es fiel en lo poco que el Señor le entregó a usted, aún en el tiempo de la iglesia para la obra del Señor, un talento puede tornarse al final 5 talentos, nadie sabe. Un talento puede tornarse 2 talentos, yo no sé, pero depende de usted hoy. Entonces, no piense que quien recibió un talento es azar. Yo saqué en la lotería, voy a morir con un talento. No es así. El Señor puede dar más talento. Entonces, cuando el Señor llegue, el Señor va a decirle, usted fue muy fiel en los bienes que yo le entregué a usted. Usted predicó el Evangelio, usted trajo estos bienes para la iglesia, usted cuidó de estos bienes, usted edificó a estos bienes, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿entienden? Entonces, esta es nuestra tarea. ¿Está bien? Y es interesante que esta palabra gozo, es alegría. Es alegría. Y Juan, capítulo 15. Oh, Señor Jesús.
No voy a conseguir entrar en la palabra de hoy nuevamente. Juan capítulo 15, versículo 11, ¿cómo nos dice? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero si usted va a la King James actualizada, su traducción es así. Juan 15, versículo 11, ¿quién ya lo tiene? Señor Jesús. Oh, ¿salió en la pantalla? Está bien. Oh, Señor Jesús. Solo para que yo no dé vuelta mi cabeza, voy a mirar aquí. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, esta palabra, para que mi alegría permanezca en vosotros y vuestra felicidad sea completa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El galardón hoy en la vida de la iglesia, hermanos, podemos vivir en esta alegría del Señor. Hoy en la vida de la iglesia estamos sirviendo al Señor, sudando en las calles, sudando en cuidar de las personas, pero en verdad, hermanos, podemos trabajar todo esto en el descanso, podemos trabajar todo esto en la alegría del Señor. Y cuando usted predica el Evangelio, cuando usted cuida de las personas, no le inunda una alegría dentro de usted, no le inunda una felicidad en usted. Entonces, el objetivo de Dios, hermanos, haciendo su obra, es llevarlo a usted cada vez más para dentro de su alegría, para que usted viva cada vez más en su plena felicidad. ¿Por qué? Porque en el día de la recompensa, cuando llegue el reino, Él va a darte la realidad de esta alegría. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, cuando habla gozo, parece algo distante de nosotros, pero alegría es nuestra felicidad, es la felicidad plena que el hombre busca. El hombre corre detrás de felicidad todo el tiempo. Hay gente que corre detrás de la felicidad, detrás de sus matrimonios. Hoy tiene que pagar pensión alimenticia para 5 mujeres y aún no encontró la felicidad. Hermanos, la felicidad está en Dios. Pare de pagar pensión alimenticia. Juan 17:3. No estoy diciendo que usted viole la ley. Estoy diciendo que usted no busque la felicidad en esto. Usted busque la felicidad en el Señor. Versículo 13. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mi gozo. Vamos a ver la versión King James actualizada, ¿cómo lo traduce? 17:13. Pero ahora voy a ti, digo de esta manera, en cuanto estoy aún en el mundo, para que ellos reciban mi plena felicidad en sus corazones. Hermanos, hoy en la tierra, en cuanto vivimos trabajando para los negocios del Señor, ya podemos, hermanos, trabajar disfrutando de esta alegría, de esta felicidad. Hermanos, esta es la única cosa que nos satisface. No busque satisfacción en otras cosas. Haciendo la obra de Dios, nosotros estamos satisfechos. Por eso, hermanos, en aquel día el galardón nuestro también será la misma alegría, la misma felicidad que el Señor nos da. Es por eso, hermanos, que en Proverbios capítulo 8, ustedes recuerdan, vamos a ver Proverbios capítulo 8. Yo les hablé a ustedes que el Padre y el Hijo ya vivían en plena felicidad, porque Dios es la misma felicidad. ¿No es así? Dios es la misma felicidad. Entonces el Hijo, el receptor del amor del Padre, y el Padre es la felicidad del Hijo, y el Hijo se tornó el placer del Padre.
¿Entienden? Entonces en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 30 dice, con él estaba yo, solo el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Cooperé en todo como su arquitecto en la creación, día tras día he sido su placer, siempre sintiéndome muy feliz al lado suyo. ¿Usted quiere sentirse siempre muy feliz? Usted tiene que estar junto a Dios. Que Dios es la fuente de la misma felicidad. Esta es la verdadera alegría, pero Dios quiere repartir esta alegría con el hombre. En el versículo 31 dice, regocijándome con el mundo que Él creó y alegrándome con los seres humanos. Hermanos, Dios quiere repartir con los seres humanos. Dios quiere introducirnos en su felicidad plena, en su alegría. Entonces, cuando llega el reino milenar, nosotros seremos galardonados a los que son fieles. Nuestro galardón será la realidad de esta alegría del Señor, de esta plena felicidad. Oh Señor Jesús, los vencedores entonces van a participar anticipadamente. ¿Por qué anticipadamente? Porque la mayoría de los santos que no sean vencedores no tendrán parte de este gozo anticipado, de esta alegría anticipada, de esta felicidad anticipada. Solamente después del milenio, ahí sí, todos harán parte de la esposa del Cordero, ahí sí, todos participarán. Todos los creyentes participarán en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y nueva tierra, esta plena felicidad. Pero los vencedores anticiparán esta felicidad como galardón. ¿Está bien? Entonces, hermanos, vale la pena. Pero el que recibió un talento, yo voy a reforzar algo más. Aquel que recibió 5 talentos, aquel que recibió 2 talentos, ellos fueron vencedores. ¿Por qué? Porque su actitud fue, el Señor ordenó, el Señor habló una palabra a ellos, les dio una orden para que ellos hagan negocio. Ellos no cuestionaron, ellos salieron inmediatamente a negociar. Hermanos, debemos tener esta actitud. Cuando el Señor da una orden, no quede cuestionando, ¿será que esta palabra va a funcionar? ¿Será que realmente nosotros somos la iglesia en Filadelfia? ¿Será que somos la manada pequeña? ¿Será que tenemos condiciones reales de concluir esta era? Hermanos, si usted queda cuestionando, usted va a perder el tren de los vencedores. Por eso, hermanos, el que recibió un talento, él está lleno de justificaciones. Hermanos, hoy, quien tiene un ápice de negocio de vencedor, sale inmediatamente a negociar. Él es simple, él es obediente y él toma la acción inmediatamente. Pero el que recibió, versículo 24, el que recibió un talento, ¿qué hace? Señor Jesús, llegando al fin, el que recibió un talento dice, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermano, no habló de una manera equivocada, no habló errado. Realmente, hermanos, la obra de Dios para que el hombre haga es imposible. Dios está exigiendo del hombre algo imposible, edificar la iglesia, salvar a las personas, cuidar de las personas. Si nosotros apenas cuidamos de nosotros mismos. Pero gracias a Dios, hermanos, la obra es hecha por su palabra. La obra es hecha por el Espíritu. No es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes son los de 5 talentos? ¿Quiénes son los de 2 talentos? Basados en la palabra y fueron y ejecutaron. Si usted no usa el poder de la palabra para ejecutar la obra de Dios, usted no tiene poder para hacerlo. Realmente el Señor es severo. Él manda que
manda a juntar donde no esparció. Él manda a sembrar donde no hay semilla, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios nos dio todo en el Espíritu, en la palabra de Dios. Y hoy nada es hecho por nosotros mismos como seres humanos. Somos como máximo canales, somos vasos de misericordia. Dios ha hecho milagros y más milagros en medio nuestro. Por eso, si usted está razonando como un hombre, ¿cómo voy a hacer esto? Es imposible. Entonces va a quedar en lo imposible. Va a enterrar su talento. Escondí en la tierra tu talento y aquí tiene lo que es tuyo. Yo sé que no tengo capacidad para hacer, voy a devolver para el Señor lo que el Señor me dio. Hermanos, usted no solo no va a entregar el producto al Señor, usted va a perjudicar a todo el cuerpo. Si un miembro no funciona, como yo tengo esta mano derecha con restricciones, yo termino sobrecargando al cuerpo. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, piense en el cuerpo. Y si usted, ahí que dice el Señor, siervo malo y negligente, ¿sabías que recojo donde no esparcí, junto donde no esparcí? Como la capacidad humana el hombre no consigue hacer. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo recibiría lo mío con los intereses. ¿Quiénes son los banqueros del Señor, hermanos? Hermanos, primero, la obra de Dios es la palabra quien la hace. Y en segundo lugar, los banqueros pueden ser el profeta, los profetas que hablan la palabra de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 12, nos deja bien claro que Dios tiene unos banqueros que ayudan a usted que multiplique su talento. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11, dice, Dios dio a los hombres dones a la iglesia. Vamos a leer. Este versículo es importante. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, estas personas no son el clero para sustituir a los miembros del cuerpo de Cristo que funcionen estos miembros. No, estas personas son banqueros que van a ayudar, van a perfeccionar a cada miembro para que funcione. Entonces, estos que Dios dio como dones, estos hombres como dones que Dios dio a la iglesia, versículo 12, a fin de perfeccionar, Dios dio a fin de perfeccionar a los santos. Por tanto, hermanos, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, los santos, nosotros tenemos la necesidad de ser perfeccionados. Y este perfeccionamiento, hermanos, tiene como meta que cada uno haga la obra del ministerio. Cada miembro es capacitado por los hombres dones para hacer su parte en la obra del ministerio. ¿Y qué es la obra del ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos entregarnos para ser perfeccionados en el cuerpo de Cristo, ser perfeccionados en la iglesia del Señor, ser perfeccionados en la obra del Señor, para que nosotros podamos aprender a funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Cómo usar los dones que el Señor nos dio como miembros y cómo ejecutar nuestra función. ¿Es verdad? Entonces, es esto que Dios hoy está haciendo. Entregue a los banqueros. Si usted no sabe hacer, entregue a los banqueros. Hermanos, muchas veces, hay muchos hermanos y hermanas, y yo me incluyo también, nosotros no sabemos predicar el evangelio, ¿no es así? Nosotros tenemos miedo de contactar a las personas, abordar a las personas. Nosotros tenemos timidez. Hermanos, muchas veces en un momento así, nosotros pedimos ayuda de alguien, pedimos ayuda de algún colportor, algún seapista, de algún hermano que tenga experiencia. Nosotros tenemos
vamos a tener la próxima salida. Ayer, gracias al Señor, las mujeres salieron, las mujeres conectadas salieron. Ciertamente había algunas hermanas que tenían timidez, tenían problemas, no saben cómo hacer, pero hermanos, es solo acompañar a quien hace. ¿No es así? Porque estas personas que van a perfeccionarlo usted para que haga usted. Y después que usted hace, después que usted predica el Evangelio, usted percibe cómo es glorioso hacer esto, cómo da gusto hacer esto, cómo te llena de alegría, te llena de felicidad. ¿No es así, hermanos? Entonces usted nunca se va a arrepentir de haber salido. Entonces, gracias al Señor, hermanos, nosotros tenemos personas que nos perfeccionan en todos los sentidos. Entonces, hermanos, en lo relacionado al reino, el principio de Dios es este. Al que fue fiel en la presente era de la iglesia, dando lucro al Señor, usando sus dones para la predicación del Evangelio, cuidando de las personas, sirviendo y edificando con otros miembros del cuerpo de Cristo, recibirá mucho más los dones de los cristianos perezosos, porque el Señor dijo así: dadle este talento para el que tiene 10. Entonces, cuando usted más tiene, usted más va a recibir. Entonces, por tanto, no sea este siervo inútil. Si usted realmente no se siente capaz de hacer algunas cosas, pida ayuda, pida ayuda. Yo por lo menos voy a tener su valija, yo voy a tener el libro de usted, yo por lo menos voy a tener tu mochila. Hermanos, por lo menos esto. Usted va siendo así perfeccionado. Entonces, este que es, versículo 30, y al siervo inútil lanzado afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos interpretan como la pérdida de la salvación. Aquí no es la pérdida de la salvación. Aquí estamos tratando de personas salvas, personas regeneradas, personas que ya son hijos de Dios. La salvación, hermanos, es eterna. La salvación no se pierde. Pero lo que pierde, hermanos, es el galardón. ¿Ustedes entienden? Entonces, el milenio es el galardón de los vencedores. Y si usted es de un talento que enterró su talento, usted va a pasar el milenio, los 1000 años en las tinieblas exteriores. ¿Qué significan las tinieblas exteriores? No es el lago de fuego, no es el lugar de los incrédulos, sino que es un lugar privado de la gloria de Dios, de la manifestación del reino de Dios en los cielos. Y allí aún usted habrá lloro de crujir de dientes. ¿Sabe qué significa esto? Usted se lamentará ¿por qué usted no fue obediente a la palabra de Dios durante la era de la iglesia? Usted crujirá los dientes. ¿Por qué en aquellos días solo me preocupé en vivir mi vidita, solo me preocupé a vivir como todo el mundo, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no vivía percibido? Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy tenemos aún tiempo. Hoy podemos vivir vigilantes y vivir sobrios y apercibidos. Entonces, las tinieblas exteriores están del lado fuera de la gloria resplandeciente de la manifestación del reino de los cielos. Entonces, ahora voy a entrar en el mensaje de hoy. Fue importante esta parte, ¿no es así? Entonces, ahora, a partir del versículo 31 del capítulo 25 de Mateo hasta el final, es la última sección. Recuerden el contexto. Nosotros estamos dentro de qué contexto? Estamos en el contexto, hermanos, de los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán, hermanos? Ellos preguntaron a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas que el Señor está hablando? Que no quedará piedra sobre piedra, el templo sería totalmente destruido. ¿Y cuáles serán las señales de la venida del Señor, de tu venida? ¿Y cuál la señal de la consumación de los siglos? O sea, el final de los tiempos. Entonces Jesús respondió en 3 secciones. La primera sección fue el final de los tiempos para los judíos. Yo ya hablé sobre esto. Y hasta ahora, recién terminé la parábola de los talentos. Fue la sección que el Señor habló en relación de la iglesia. En cuanto a la iglesia,
La iglesia necesita mirar a la parábola de la higuera y saber cuán próximo está el fin. Ustedes saben cuando habla el fin en Mateo 25, el fin ya es la llegada de la gran tribulación, la llegada del fin. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero ser arrebatado antes del fin. Entonces la iglesia necesita estar apercibida. Y la iglesia, hermanos, es la que define el tono del avance hacia el fin. ¿Por qué? En el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, la iglesia es quien define el ritmo para traer el fin. Por eso, hermanos, gracias a Dios, desde 2018-2019 nosotros comenzamos el colportaje dinámico a actuar en las calles. Muchos colportores han sido perfeccionados. Nosotros tenemos hoy entre 300 y 400 colportores en las calles y nosotros queremos llegar a 1000 colportores en las calles. Ya tenemos millones y millones de semillas del reino esparcidas como millones de libros. Están allí. En cualquier hora puede brotar la semilla del reino. Y no solo esto, hermanos. Cuando llegue en la gran tribulación, muchos cristianos que no sean vencedores, muchos cristianos van a huir del epicentro de la gran tribulación, que es Oriente Medio y Europa y el hemisferio norte, y van a huir para el desierto. Este desierto es América del Sur. Muchos hijos de Dios vendrán a América del Sur a huir de la gran tribulación. No que aquí no tenga el efecto de la gran tribulación, sino que no estarán en el epicentro. ¿Está bien? Ellos necesitarán ser sustentados. Gracias al Señor van a encontrar millones de libros aquí para sustentarlos. Van a encontrar la estancia Árbol de la Vida. Van a encontrar este local de reuniones. Ellos podrán ser alimentados, pero yo no quiero estar aquí. Entonces, hermanos, vamos a sembrar. Vamos a sembrar. El Señor comenzó a trabajar con el Avanza Joven. Ahí las mujeres conectadas entendieron que necesitaban cuidar de las mujeres, predicar el Evangelio y cuidarlas. Ahí vino todo esto. El Expolibro explotó. El Señor está usando, hermanos, grandemente el Expolibro, hermanos. El Expolibro, principalmente última pasada por el estado de San Pablo, solo hubo bendiciones, bendiciones tras bendiciones. Ahora está en Rotoporanga, ¿no es así? En Rotoporanga es una bendición. Las autoridades municipales están apoyando, están viendo el beneficio para su ciudad, ¿saben? Y de allí va, ¿a dónde? Patrocinio de Minas, hermanos. Y gracias a Dios, de ahí va a entrar a Minas Gerais. Entrar a Minas Gerais y después Espíritu Santo, Río de Janeiro. No sé si va a Río de Janeiro. Y después vuelve al estado de San Pablo. El Señor está bendiciendo mucho. Y el Expolibro del norte está en Palmas de Tocantins. En el sur está en Campo Grande, Mato Grosso do Sur. Hermanos, está haciendo suceso, el Señor está ganando a las personas, divulgando la palabra de Él. Hermanos, ¿quién hace esto, hermanos? ¿Quién hace esto? Al final de 2019, ni Expolibro teníamos más. Todos los ómnibus se envejecieron, se tornaron chatarra. Y gracias a Dios, al final de 2019, cuando este tiempo comenzamos a orar, al final de 2019 ya teníamos 3 trailers. Hermanos, el Señor quiere andar rápido, ¿no es así? Y surgió Mujeres Conectadas, hoy tenemos Hombres de Oración. Las iglesias entendieron que también ellas pueden salir para predicar el Evangelio. Ellas entendieron que necesitaban recoger estos contactos de las calles, tienen la central de recepción, la red de cuidado. Las iglesias también están comenzando a poner en orden los servicios de la iglesia para recibir a estas personas y edificar con estas personas. El Señor, hermanos, nos preparó mucho y la palabra profética ha avanzado.
Hermanos, la palabra profética es la que abre, desata el nudo de los sucesos. Cuando comenzamos a entrar en Mateos 24, cuando comencé a hablar del monte de los templos, las cosas en Israel comenzaron a hervir. La presión para la edificación del tercer templo está hirviendo, está tomando fuego. Hermanos, el Señor enseguida, ellos no van a conseguir atrapar. La presión va a ser tan grande que ellos van a construir el tercer templo, por bien o por mal. Hermanos, para esto, con toda esta presión va a surgir un hombre, hermanos. Este hombre, hermanos, se tornará el anticristo más tarde. Pero este hombre poderoso, influyente, él conseguirá hallar una solución, negociando, estableciendo un pacto de 7 años. Hermanos, no está lejos de nosotros esto. Cuando establezca este pacto de 7 años, todo el mundo va a decir, paz y seguridad. Ahora el mundo va a tener paz, porque este hombre consigue apaciguar a todo el mundo. Hermanos, cuando digan paz y seguridad, es que sobrevendrá de repentina destrucción. Entonces, hermanos, cuando firme este pacto, usted no sea como los otros, paz y seguridad y se acomoda. No, nosotros tendremos pocos años para ser arrebatados. Porque en medio de los 7 años, Él va a quebrar el pacto y se tornará otro hombre feroz y va a colocar la imagen de la bestia dentro del templo, porque el templo reconstruido por causa de esta alianza volverá a funcionar con sus sacrificios levíticos. Él va a quebrar este pacto, va a parar, cesar los sacrificios diarios. Él va a colocar la imagen de la bestia dentro del templo, en el lugar santísimo. Esta imagen, por primera vez un ídolo, va a hablar. Va a darle un aliento al ídolo y va a tener la capacidad de matar a todos los que no adoren a la bestia. Comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, hermanos, ahí vamos a leer entonces capítulo 25 de Mateos, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Esto ya será la segunda venida de Cristo, pero su venida pública. Nosotros aguardamos la venida secreta del Señor Jesús. Nosotros aguardamos la venida secreta del Señor Jesús antes de la gran tribulación. Y en algún momento de esta gran tribulación, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Él va a venir a robar, entre comillas, lo que tiene más valor en su casa, para sí mismo, que son los vencedores, hermanos. Entonces, no espere la venida pública, aguarde la venida secreta del Señor. Solo que ahora, como estoy hablando de las naciones de los gentiles, y ya estoy hablando entonces de la venida pública del Señor, es al final de la gran tribulación. No estoy hablando del final de la gran tribulación. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad, entonces yo quiero explicar esto. En el primer aspecto, su venida será secreta para los cristianos prudentes que ya durmieron como las vírgenes prudentes en Mateo 25, versículo 4, y los cristianos vigilantes como aquellos que serán arrebatados antes de la gran tribulación de Mateos 24, 40 y 41. Solo para refrescar sus memorias. 40 dice, 2 estaban en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Hermanos,
Este es el momento de la venida secreta. Todos nosotros estaremos en la actividad normal de un hombre, en el día a día. Usted no necesitará dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de casarse, dejar de tener hijos. No necesita. Viva normalmente. Pero usted es diferente de los demás. Usted tiene un corazón que ama la venida del Señor. Usted, a través de esta palabra profética, usted vive vigilante, usted vive apercibido, usted vive sobrio, usted vive ¿qué? Practicando la palabra profética, usted vive predicando el Evangelio, usted vive cuidando de las personas, usted vive haciendo colportaje dinámico, usted vive ¿qué? Usted vive sirviendo a la iglesia, perfeccionando a los otros, cuidando de los otros y edificando a todos los hermanos. Hermanos, es así, usted vive de repente en la venida secreta del Señor, el Señor te encuentre como un estado de un vigilante, el Señor te va a llevar. Por primera vez, hermanos, va a haber personas que van a desaparecer en la faz de la tierra. ¡Opa! Hildeo desapareció. ¿Dónde está? Víctor desapareció. Hermanos, uno será tomado y otro será dejado. Qué tristeza aquel que fue dejado, ¿no, hermanos? Por eso, hermanos, vamos a vigilar, porque la venida del Señor será como un ladrón y exige que seamos vigilantes. Esto está en Mateos 24. Como está cerca, vamos a ver. Mateos 24. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en el segundo aspecto de su venida será pública. Al final de la gran tribulación, Él vendrá principalmente para los judíos y para los gentiles incrédulos. Entonces su venida pública será un relámpago. Capítulo 24, versículo 27. Miremos. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Ustedes saben cómo yo entiendo, porque yo entiendo que la venida pública del Señor será como un relámpago. Hermanos, porque el relámpago es la luz que surge cuando emite el rayo. El relámpago es diferente del trueno. Trueno es sonido, ¿es así? Relámpago es luz. Cuando usted ve la luz, llega mucho más rápido que el sonido en las noches de tempestades. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz para nosotros es casi inmediata. Cuando sucede un relámpago ya llega inmediatamente, tan rápido que la luz viaja. Pero el sonido viaja a 340 metros por segundo. Entonces, si sucede un relámpago a 340 metros de mí, yo veo la luz inmediatamente, pero el sonido llega un segundo después. ¿Entendieron? Si sucede 3 veces esto, yo voy a oír el sonido 3 segundos después. Entonces, por eso que aquí no dice que la venida del Señor será como un trueno, no, porque el trueno demora, entonces será como un relámpago. ¿Sabe por qué la venida del Señor será como relámpago? Porque el globo terrestre, en términos de tiempo, está dividido en usos horarios. Y si el Señor vuelve para un uso horario, el otro tiene que esperar 24 horas para ver la venida del Señor. ¿Ustedes entienden? Por eso que la venida pública del Señor no tiene que esperar el uso horario. La venida del Señor va a ser como un relámpago, va a suceder para todos. Todos los 24 usos horarios van a ver inmediatamente. ¡Chum! Todo el mundo va a ver la venida del Señor. ¿Ustedes entienden? Por eso aquí dice como relámpago, vendrá como relámpago. Yo soy el único que interpreta de esta manera.
¿Por qué? Porque Él sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Una vez. ¡Chum! ¡Chum! Y así ha de ser la venida del Hijo del Hombre. Claro que aquí habla del relámpago físico, pero la venida del Señor será semejante a esto. ¿Qué quiere decir esto? La venida del Señor será simultáneamente para todo el mundo, de oriente al occidente. ¿Está bien? Oh Señor Jesús, en el intervalo entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, porque la séptima trompeta termina, Cristo ya estará en camino de la tierra. Yo quiero decir que la venida del Señor, la palabra griega usada es parousia. La parousia es presencia. Parousia no es una venida rápida, una venida inmediata. Entonces la venida del Señor durará aproximadamente 3 años y medio durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12 habla que el Hijo varón será tomado, será arrebatado hasta el trono de Dios que queda en el tercer cielo. ¿Está bien? Y los vencedores entonces, allí comenzará la venida del Señor, comenzará la parousia del Señor. Entonces los vencedores vendrán con el Señor en su parousia. Ahí comienza la gran tribulación, solo que Él no aparece aquí en la tierra. Él vendrá durante 3 años y medio viniendo en los aires. Y cuando llegue en este momento que yo estoy leyendo, este momento, Cristo estará envuelto en una nube. Aún la tierra no lo ve a Él. Yo voy a leer con ustedes Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz: pero hermanos, usted ve que Él viene envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Entonces, la tierra aún no lo ve. Él está envuelto en una nube. Entonces, Él está en camino, pero ya cerca, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Entonces, después de esto sucederá que el ejército de los 10 reyes que serán comandados por el anticristo, son millares y millares de ejércitos que vendrán contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para exterminar al pueblo de una vez. Y pasarán, esta es mi interpretación, pasarán por el monte de Megido. Por eso, esta palabra Armagedón viene de Ar, que es monte, y Megido viene de Megiddo. Entonces Armagedón. Entonces Armagedón. Y Megido es un poco al norte de Jerusalén. Entonces, el camino estratégico para atacar a Jerusalén. Entonces, vendrán el ejército para exterminar a Jerusalén. Y para mí llegarán hasta el valle de Cedrón. Quedarán para sitiar a Jerusalén. Y Jerusalén, de hecho, sufrirá mucho con este cercado para exterminar, porque el anticristo quiere terminar con el pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, en la hora correcta, cierta, de que ellos casi exterminando al pueblo de Israel, hermanos, ellos van a ver al Señor llegando. Los judíos van a ver al Señor llegando. Esto está en Mateos capítulo 24, el versículo 30. Mateos capítulo 24, el versículo 30. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No sé si ustedes entienden. En Apocalipsis 10:1 estaba mostrando que Él viene envuelto en una nube. Pero aquí ya es un poco después. Aquí es sobre una nube. Y cuando está sobre las nubes, Él se hizo visible. Entonces, sobre las nubes, entonces, todos los pueblos de la tierra van a verlo. Ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y mucha gloria. Hermanos, este poder y gloria que tenemos que ver hoy, no, nosotros tenemos que ver hoy, como Pedro, Santiago y Juan vieron en el monte de la transfiguración. ¿Está bien? Bueno, en el versículo 31, con gran de trompeta, los cuales reunirán a sus escogidos. Estos escogidos son los judíos, los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este momento el Señor aparecerá de una manera milagrosa, no sé cómo. Él va a juntar a los judíos allí en Jerusalén. De la misma manera, hermanos, que Cristo ascendió a los cielos en el monte de los olivos, en una nube, Él va a volver también sobre el monte de los olivos públicamente. No, ustedes están medio incrédulos. Vamos a ver Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Señor Jesús, oh Señor Jesús. La Biblia es extremadamente precisa. Capítulo 1 de Hechos, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. De la misma manera que él fue, él viene en una nube. Aquí una nube lo cubre. ¿Y a dónde estoy? Lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero ¿dónde Jesús estaba cuando ascendió? Vea el versículo siguiente, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué es este monte de los olivos? Es el monte de los olivos. Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos, a vista de los discípulos. Y el monte de los olivos está distante de Jerusalén, la distancia de un sábado, que es aproximadamente 1 kilómetro y 200 metros. Entonces, es exactamente del Monte de los Olivos para Jerusalén, que ella ya vio esto también. Entonces, Jesús subió, hermanos, a los cielos del Monte de los Olivos. Él volverá al Monte de los Olivos. ¿Dónde está esto? Está en Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 4. Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y se afirmarán sus pies en aquel día, los de Cristo, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Entonces, el monte está al oriente de Jerusalén. Yo ya dije esto, ya hablé esto. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Jesús Cristo pisará con un pie el norte del monte de los olivos y un pie en el sur. Y este monte se abrirá, va a abrirse y va a quedar un valle. Entonces, este monte va a abrirse, se abrirá a la mitad de norte a sur y va a surgir un valle
del occidente al oriente. Entonces, aquí dice, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¡Aleluya! Hermanos, Él va a salvar al remanente de Israel. Todos los que Él consiguió reunir, los ángeles consiguieron reunir, los electos en Jerusalén, ellos van a ser salvos. Todos ellos serán salvos. Todos ellos serán el remanente de Israel. Entonces vamos a continuar. Volviendo para Hechos 25. Mateos 25. Versículo. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Versículo 32, ¿es así? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas las naciones se refieren, hermanos, a los gentiles que sobrevivieron a la gran tribulación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los seguidores del anticristo fueron destruidos en la batalla de Armagedón. Esto está en Apocalipsis 16. Vamos a mirar. Apocalipsis 16. Señor Jesús. Ustedes no están obligados a creer en mí, sino en la Biblia. Apocalipsis 16, 14. Primero usted ve el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Algunos versículos hablan que son los 10 reyes y se sujetarán estos al anticristo. Los reyes en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Esta es una palabra en verdad para la venida secreta, porque aquel día ya será tarde. Versículo 16. Y los reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 19, usted va a ver, porque en el versículo 11 nos muestra a Cristo como aquel general con sus vencedores, va a luchar esta última batalla, esta última guerra. Y el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que somos nosotros. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hermanos, todos los seguidores, todos los que se juntaron para luchar contra el pueblo de Israel serán muertos. Todos serán muertos. Aún ahí entonces quedarán los gentiles, los que no siguieron, no hicieron parte de este ejército. Ellos aún permanecerán vivos, y estos son los que Cristo va a juzgar a partir de estos dos versículos. Entonces,
Cristo vendrá en el trono de su gloria para juzgar sobre las naciones. Él va a juzgar ¿dónde? ¿Dónde estará establecido el trono del juicio? Será en Jerusalén, hermanos, ¿sabían? Este trono de la gloria de Cristo será en Jerusalén. Vamos a mirar en Lucas 1. Yo le estoy dando mucha información a ustedes. Es bueno que ustedes sepan. Lucas capítulo 1. Señor Jesús. 32. ¿Dónde está? Oh Señor Jesús. Versículo 31 dice: y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ustedes entienden que en este momento de su venida pública, Él va a sentarse en el trono de David y en la casa de David. Va a sentarse allí en Jerusalén para gobernar. ¿Saben por qué? Porque los judíos remanentes que sean salvos en aquel día, en aquel momento, ellos serán salvos para formar el reino mesiánico. Ya hablé sobre esto. El reino mesiánico es el reino que estará en el milenio, en la parte terrenal. ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije? Si fue fácil, recuerden a los hermanos con aquel círculo del reino milenar. ¿Quién sabe? Ustedes recuerden un poco. No sé si los hermanos pueden proyectar en la pantalla. Ustedes recordarán que los judíos remanentes, ellos, ¿está ahí? Los judíos remanentes, ellos serán sacerdotes. Allí, ¿ustedes ven? Los israelitas, allí son el remanente judío. Ellos serán sacerdotes aquí en la tierra durante el milenio para apacentar, para ayudar a las naciones. ¿Y quiénes son estas naciones? Son los gentiles que restaron después de la batalla de Armagedón. ¿Está bien? Entonces, aquí formarán el reino del Mesías. Aquí formará en la tierra el reino mesiánico. ¿Y quién va a reinar? ¿Quién es el rey del reino mesiánico? Es el Mesías. Entonces, Él va a sentarse en Jerusalén en el trono de su gloria. Y Él va a comandar a los israelitas, al pueblo de Israel, para servir, para ayudar a las naciones a servir al Señor. Él va a sentarse en el trono. Entonces, hermanos, ¿por qué Él hizo cuestión de juzgar en Jerusalén? Colocar su reino de gloria para juzgar a las naciones, para que las naciones y los gentiles se acostumbren que ellos van a vivir bajo el gobierno del Mesías y bajo el gobierno y bajo el servicio de los israelitas, ¿entiende? ¿Y nosotros dónde vamos a estar? En la parte celestial. En la parte celestial, que es la manifestación del reino de los cielos, Cristo también estará allá. Hermanos, en la parte celestial, ¿significa qué? Nosotros no vamos a caer del cielo. ¿Cómo vamos a quedar en los cielos? El cielo, uno cae, principalmente los más gordos. Vamos a caer del cielo. Hermanos, nosotros los vencedores, nosotros vamos a ganar un cuerpo de resurrección, un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Y este cuerpo, hermanos, no tendrá más masa. Este cuerpo no será más materia, no será constituido de materia. Hermanos, toda materia está sujeta a la acción de la gravedad. Pero no siendo materia nuestro cuerpo de resurrección, no estaremos sujetos a la gravedad. Nosotros entraremos, hermanos, en la esfera de la eternidad del Señor. Nosotros podremos ir y venir sin medio de transporte. No dependeremos más de aviones, de autos para locomovernos. Hermanos, principalmente yo hablé ayer a los hermanos
Y hoy a la mañana, antes de la oración, principalmente los hermanos gordos, gracias al Señor, voy a estar libre de mi cuerpo pesado. Entonces, hermanos, gracias a Dios que todo esto será. Entonces Él va a reunir a estos gentiles. Señor Jesús, ya avanzó nuevamente el tiempo. Entonces Él va a separar. Vamos a ver. 25. Él va a separar las naciones. Separará los cabritos de las ovejas. En realidad Él quiere a las ovejas. Entonces, hermanos, cuando Él va a colocar a las ovejas a su lado derecho, el lado derecho en la Biblia siempre es un lugar de honra. Y va a colocar a los cabritos del lado izquierdo. Entonces, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuándo será que ellos hicieron esto? Ahora hay una explicación. Señor Jesús, yo no tengo tiempo de leer muchas cosas que preparé, pero yo voy a correr un poco, ir más rápido un poco. Durante la gran tribulación, vamos a ver, Apocalipsis 13. Abran por favor su Biblia en capítulo 13. Ustedes tienen un tiempo más. Ya pasé del tiempo, pero vamos un poquito más. Solo un poco más, hermanos. Apocalipsis 13. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Hermanos, mi corazón hierve, está ferviente por la venida del Señor. Versículo 15. Señor Jesús. Yo voy a leer el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que es el anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Quiere decir, cuando comience la gran tribulación, aquel hombre que tendría la capacidad de firmar un pacto que dará oportunidad al pueblo de Israel que construya el tercer templo, y este pacto será quebrado en medio, y en ese momento, hermanos, este hombre morirá, será herido, pero él volverá a vivir, probablemente según la versión recobro, entrará el espíritu de Nerón en él se tornará peor, quedará peor. Entonces, aquí dice, aquella que herida a espada sobrevivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto ya comenzando la gran tribulación. Ahí entonces, hermanos, Él va a tener control total. Con la tecnología que tenemos hoy, aún de aquí más adelante, va a avanzar más la tecnología. Él va a tener control sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo Él va a controlarla? A todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? ¿Cómo él va a controlar a los habitantes de la tierra? Quien adore la imagen de la bestia va a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué es esto? Puede ser un chip. Con el mundo avanzado de hoy puede ser un chip o puede ser cualquier cosa que sustituya al chip. Entonces, hermanos, va a llegar un momento que no habrá necesidad de que usted tenga documentos en su cartera, identidad. No necesitará más esto. Este chip tendrá todas sus informaciones y reconoce su identidad. Y si usted no tiene este chip, usted no tiene empleo. No tiene dónde trabajar, usted no tendrá negocio, usted no podrá hacer sus negocios, usted no podrá ir al supermercado para comprar, porque no habrá tarjeta de crédito ni chequera, ni circulará en efectivo ningún dinero. Todo va a ser por medio del chip. Usted va al almacén y es el chip que le va a pagar. Y si usted no tiene chip, usted no puede, no come, no bebe, no vive aquí en la tierra. ¿Ustedes entienden? Entonces, a no ser que usted adore a la bestia. Entonces vaya y adore a la bestia. Usted va a recibir la marca en la mano derecha y en la frente. Entonces, hermanos, los que no quieren adorar a la bestia, al pueblo de Dios, los hijos de Dios, hermanos, van a negarse. ¿Cómo van a vivir aquí? Van a morir. ¿Ahí qué sucede? Y Dios entonces preparó una situación. Dios preparó una situación. Habrá en aquel día, versículo 6, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Vi volar por en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Dice, este ángel va a predicar otro evangelio, no es más el evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia terminó con la era de la gracia. No tiene más la posibilidad de que alguien sea regenerado por el Espíritu. No habrá más oportunidad de que alguien reciba la vida de Dios para dentro de sí. Entonces vendrá en este tiempo difícil, vendrá un ángel y dirá qué cosa. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ustedes recibieron la marca de la bestia, ustedes están adorando a la bestia, pero en verdad Dios es Dios. Temed a Dios. Adore a Dios, que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y está llegando la era, el momento del juicio. Entonces, entre las personas del mundo, los gentiles, incrédulos, algunos oirán y temerán. Oirán este evangelio predicado por los ángeles y temerán a Dios. ¿Qué harán ellos? Ellos entonces recogerán en casa o en un lugar a estos cristianos, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que no tienen la marca, no puedan sobrevivir. Entonces ellos van a cuidar de esto, como en la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente escondió judíos en su casa, entonces van a alimentarlos. Por eso, cuando Jesús dijo, cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de comer, cuando estaban desnudos, ustedes me dieron de vestir. Quiere decir, ellos cuidaron de estas personas por temer al Señor. Y los cabritos son aquellos, no estaban ni ahí. Ellos merecen castigo, merecen morir, porque el sentimiento anti Dios será muy fuerte en la gran tribulación. Bueno, hermanos, entonces, estos serán los gentiles que el Señor habló, volviendo a Mateo. Oh Señor Jesús, ¿qué os está preparado desde la fundación del mundo? Hermanos, ¿por qué la posesión del reino? Ellos serán transferidos, las ovejas serán transferidas ¿para qué círculo? Para la parte terrenal. Aunque ellos no hayan recibido la vida eterna para dentro de ellos, pero ellos tendrán el privilegio de entrar a la esfera de la vida eterna.
¿Ustedes entienden? Ellos van a vivir aquí en la tierra como hombres que tienen masa, que tienen materia. Ellos van a vivir, solo que van a vivir dentro de la eternidad del Señor. Pero nosotros no, nosotros vamos a vivir en la parte celestial, porque nosotros tenemos la vida eterna del Señor. Es totalmente diferente. Entonces, Él va a juntar a los judíos del remanente salvos. Zacarías, vamos a ver. Ya estoy terminando, aguante un poquito más. Zacarías 8, 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrá pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Esto no seremos usted y yo. Estas son las naciones que quedarán en la parte terrenal. Serán las ovejas que quedarán aquí en la tierra. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto será en el milenio, ¿está bien? En la parte terrenal. Y hermanos, el reino mesiánico del reino estará sobre el gobierno de Cristo en la parte celestial. Nosotros vamos a reinar sobre el reino mesiánico aquí en la tierra, sobre los judíos y sobre las naciones. Y, oh Señor Jesús, y la nación de Israel será en Canaán, ¿está? Desde el río Nilo hasta el Éufrates, de donde los judíos salvos gobernarán toda la tierra. Esto está, voy a leer los versículos, no voy a tener tiempo de leerlo. Isaías 60 del 10 al 12 y Zacarías 14 versículos 16 al 18. Entonces, hermanos, la parte celestial espiritual será la manifestación del reino de los cielos, donde los creyentes vencedores disfrutarán del galardón del reino. Entonces, hermanos, es maravilloso. Entonces el Señor dirá a los de la izquierda también, apartaos de mí, versículo 41, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el fuego eterno aquí es el lago de fuego. Está en Apocalipsis 20, versículo 14 y 15. Los cabritos perecerán en el lago de fuego, la perdición eterna. Después el anticristo y del falso profeta, en Apocalipsis 19, versículo 20 que nosotros leímos. Y antes el del diablo y de los pecadores resucitados, porque aún habrá pecadores que no fueren resucitados para el juicio, que serán juzgados después del milenio en el gran trono blanco de Dios. Ahí entonces ellos serán lanzados también al lago de fuego, juntamente con Satanás, hermanos, y la última a ser lanzado en el lago de fuego será la muerte. Cuando la muerte fuere lanzado, el último enemigo de Dios será lanzado en el lago de fuego aquí en la tierra, hermanos. Dios va a reinar para siempre. Entonces Cristo habrá terminado su misión. La misión dada en Mateo 16, hermanos, va a terminar solo allí. Entonces, cuando el diablo, Satanás, fue colocado en el lago de fuego y la muerte fue colocada en el lago de fuego, hermanos, entonces Cristo, como Él entregará el reino al Padre, y Él mismo se sujetará al Padre. Y 1 Corintios 15 habla, entonces Dios será todo en todos. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, terminé mi palabra. Hermanos, quiero decirles a ustedes, mi intención no es pasarles esta palabra de curiosidad como escatología, no. Yo quiero animarlo a usted a ser vencedores.
a hoy, hermanos, a colaborar con Cristo en su misión de edificar la iglesia. Vamos a cuidar bien de sus bienes, de su negocio. Vamos a predicar el evangelio en las calles, trayendo los bienes del Señor para dentro de casa y cuidar los bienes del Señor. Vamos a edificar con los bienes del Señor. Vamos a terminar esta era concluyendo la edificación de la iglesia y vamos juntamente con Cristo vencer la última batalla de Armagedón. Vamos a participar de este juicio de las naciones en el trono de la gloria del Señor, y nosotros vamos a participar reinando con Cristo en la parte celestial durante 1000 años. Y nosotros vamos también junto con Cristo sujetarnos a Dios el Padre en la eternidad futura. Para siempre Dios reinará. Jesús es el Señor. Amén.